Si tiene una consulta, puede escribirnos a consultas@proyectoticun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos. Buenas tardes para los que están en Sudamérica, buenas noches para los que están en Israel. Un gusto estar acá con ustedes de nuevo. Yo sé que es un horario difícil para los que están en vivo. Les agradezco por la participación y también a todos los que nos ven posteriormente en la grabación. Estamos muy cerca de Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá. ¿Qué fiesta más importante que esa? Todo lo que sabemos, todo el sentido de nuestra vida se concentra en este día. Y realmente hay una discusión entre los sabios, cómo relacionarnos con este día. En general, sobre las fiestas judías, hay una discusión si se puede dedicar al área espiritual o al área física de la comodidad, la fiesta, la comida, como una elección, o quizás hacer mitad y mitad. Porque en un versículo la Torá nos dice que las fiestas son para nosotros, la Hem, mientras que en otro la Torá nos enseña que las fiestas son para Hashem, es decir, para algo espiritual. La pregunta es si en nivel práctico tenemos que dedicarnos el día de la fiesta para algo espiritual, conectarnos con Dios, rezar, estudiar, quizás reflexionar, o al revés, tenemos que festejar, comer bien, compartir con la familia. ¿Cuál es la idea en la fiesta? Entonces, como decimos, en la mayoría de las fiestas están estas dos opiniones que uno dice que uno tiene que combinar y otro dice que uno puede elegir. Elegir si hacerlo espiritual completamente o si hacerlo mundano completamente. Pero curiosamente, justo sobre esta fiesta, la fiesta de Shavuot, están todos de acuerdo que también hay que festejar. Es decir, no podemos solamente conectarnos con el punto espiritual del día, no podemos solamente rezar o estudiar o reflexionar, inspirarnos espiritualmente, sino que debemos festejarlo. Y acá surge una pregunta muy importante. En teoría debería ser todo lo contrario. Esta es la fiesta más seria, es donde recibimos la Torá, es donde nos conectamos con nuestra obligación, con las leyes. ¿Por qué festejar? ¿No sería más lógico en este día preocuparse de la conexión espiritual? Tratar de volver a sentir lo que fue ese evento histórico hace 3.300 años en el cual recibimos la Torá en forma tan espiritual, pura y elevada. ¿Qué sentido tiene justamente ahora festejar, hacer una fiesta? ¿Dónde está la alegría acá? ¿Por qué tenemos que sentir una razón de celebrar? Dice la Gemara, Rabbi Yosef nos enseña, Rabbi Yosef, uno de los amoraítas en la época de la Gemara, dice así: si no fuera por este día, si no fuera por el día de la entrega de la Torá, ¿cuántos Yosef hay en el mercado? Vemos acá una idea muy importante que deberíamos aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. El ser humano necesita, además de la comodidad, además del placer, además de simplemente pasarlo bien, el ser humano emocionalmente necesita, quizás más que cualquier otra cosa, sentir que su vida es significativa, sentir que su vida es trascendente e importante. Esa es una necesidad emocional no menor que cualquier otra necesidad. Necesitamos comodidad, necesitamos cariño, necesitamos quizás respeto, pero también necesitamos, más que cualquier otra cosa, sentir que nuestra vida es significativa, que lo que está pasando tiene una razón de ser. La Torá, en el fondo, viene a dar justamente esa necesidad tan importante para el ser humano. La Torá te viene a decir, estás acá no solamente por un accidente, no solamente por una casualidad, estamos acá por un objetivo, estamos acá con una razón, tenemos algo importante que hacer en este mundo. Porque no solamente que Dios creó el mundo, no es solamente una creación que nos tiró acá en el mundo simplemente para habitarlo. Estamos acá con una misión, estamos acá con un objetivo. Nuestra vida es importante, el mundo nos necesita. Tenemos que cumplir una misión que fue revelada en la entrega de la Torá, y eso le da importancia a cada día de nuestras vidas. Esa es una sensación tan importante que sin ella podemos llegar incluso a la depresión. Porque lo que más siente una persona depresiva es que su vida no tiene sentido, que no tiene una razón de ser, que ya no tiene objetivos. La Torá nos viene justamente a llenar esa gran necesidad de sentir de que tenemos una razón, que todo lo que pasa tiene un significado, un sentido, que todo es para algo. ¿Y para qué es ese algo? ¿Qué es lo que nos enseña la Torá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de cada minuto de nuestra vida? Cada cosa que pasa, dice el Derech Hashem, en el fondo está para nuestro desarrollo personal.
Cada cosa que nosotros vivimos, cada experiencia que nos pasa, cada cosa que nos rodea, está justamente para el objetivo de que nosotros crezamos como personas. Es tan importante el tenerlo en cuenta, tener conciencia de esto, porque no solamente porque esto nos llena esta necesidad emocional tan importante, sino que también es la forma correcta de lograr realmente cumplir el objetivo, cumplir la misión y cambiar y mejorar como personas. Podemos decir que es imposible vivir las experiencias de la vida de una forma constructiva si es que no sentimos que realmente tienen un objetivo, tienen una razón de ser. Cuando Hashem nos entregó la Torá, nos enseñó que vinimos al mundo con una misión, y por lo tanto, todo lo que nos pasa está dando vuelta alrededor de ese eje, la idea de cumplir nuestra misión. Toda la vida es un desafío, es un entrenamiento, es un desarrollo para que seamos mejores de lo que éramos al nacer. Cada cosa tiene un sentido y tiene una razón, y el hecho de tomarlo de esa forma es lo que realmente nos permite conseguir ese objetivo. Digámoslo así, si una persona tiene que hacer un esfuerzo físico muy fuerte, ¿de qué depende si ese esfuerzo físico le va a hacer daño emocionalmente o al revés? Quizás lo puede beneficiar emocionalmente. ¿De qué depende? Digamos que una persona tiene que trabajar forzadamente porque es un preso y le tocó hacer trabajos forzados. Claramente, ese esfuerzo no lo va a construir emocionalmente, sino lo va a destruir emocionalmente. Pero si ponemos otro escenario en el cual una persona hace ese mismo esfuerzo físico, exactamente igual, pero la diferencia es que él va a un gimnasio para hacer ejercicio. ¿Ese ejercicio lo va a construir emocionalmente o lo va a destruir emocionalmente? Claramente lo va a construir, le da un orgullo, le da una sensación positiva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo si los dos hicieron exactamente lo mismo a nivel físico? Obviamente la diferencia es que uno lo eligió y el otro no. Es decir, cuando una persona entiende que esto es un ejercicio, le hace bien. Pero cuando lo ve con un problema, lo ve como un obstáculo, lo ve como una tragedia que no debería haber pasado, entonces ahí es cuando lo destruye. Es decir, las dificultades de la vida pueden ser dificultades o pueden ser entrenamientos. Todo depende si nosotros tenemos la claridad justamente de que la vida es significativa, que las cosas que pasan tienen una razón de ser, que todo lo que sucede es con el objetivo de que nosotros mejoremos como personas. Esto simplemente es, digamos, la decisión. Si yo quiero ver la vida como un desafío o si quiero ver la vida como un lugar donde debería estar cómodo, pero lamentablemente hay todo tipo de obstáculos que me lo impiden. La leyenda cuenta que una vez había una señora mayor que quiso hacer una gran donación a la Tzabá, al ejército israelí. Y la trajeron de Estados Unidos y le permitieron participar en todo tipo de ejercicios que hacían los soldados para que pueda ver en forma directa el estado del ejército. Y los soldados estaban entrenando, saltando, corriendo, llevando carga muy pesada, etc. Y esta señora le dice ahí al encargado, pero pobres niños, mira cómo los hacen sufrir, mira cómo los hacen saltar, y mira cómo los hacen cargar tanto peso. Una lástima. Yo voy a hacer una donación para que puedan descansar, para que puedan estar cómodos, para que no tengan que sufrir. Claramente, eso es absurdo. Seguro que la idea de todo ese entrenamiento es para el desarrollo de esos soldados. No tiene ningún sentido buscarles la comodidad. Si nosotros entendemos que estamos en este mundo como en un entrenamiento, si estamos acá y cada cosa que nos pasa es con ese objetivo, entonces todo el sufrimiento, todo el dolor, tiene un sentido. Y por lo tanto, deja de ser un dolor, pasa a ser un desafío. Pasa a ser algo constructivo en vez de ser destructivo. Todas las situaciones que pasan en la vida no son, o casi todas, no son un problema en sí mismo, sino son un detonador que despierta en nosotros nuestras reacciones negativas por nuestra personalidad. Es decir, seguro que existen problemas en la vida, problemas objetivos, pero son la minoría de los casos. En la gran mayoría de los casos, cuando nosotros sufrimos, no es por culpa de lo que está pasando, sino es porque lo que está pasando despierta en nosotros, en nuestra personalidad, una cualidad autodestructiva. Es decir, el problema lo tenemos adentro, no está afuera. Es famoso el estudio que hicieron una vez entre personas que se definían como felices y el otro grupo eran personas que se definían infelices. Tomaron dos grupos que los dos habían pasado algo muy importante, muy trascendente en sus vidas. Un grupo eran personas que habían pasado un accidente grave en sus vidas
y otro, un grupo de personas que se habían ganado la lotería. Y la idea era ver si un año después de ese evento, el bueno o el malo, cómo se sentían. El estudio llegó a la conclusión interesante que las personas que se definían como felices antes del episodio, el bueno o el malo, un año después del episodio se definían igual. Los que eran felices antes terminaron siendo felices al final. Y los que eran infelices al principio terminaron siendo infelices también después. Es decir, lo que importaba al final no era qué es lo que les pasaba, sino quiénes eran como personas. Lo que influía mucho más en su sentimiento era su visión a la vida, sus reacciones frente a las situaciones. Eso es lo que importaba mucho más. Por eso es que si nosotros entendemos que las situaciones que pasan están ahí solamente para despertar en nosotros reacciones que nosotros podemos cambiar y mejorar, entonces todas las cosas pasan a tener un sentido mucho más trascendente, pasan a tener un significado y más que nada pasan a ser cosas a las cuales nosotros podemos controlar. Son cosas que nosotros tenemos un elemento que depende de nosotros. Dentro del sentimiento que tenemos no está solamente el problema, sino que está nuestra reacción hacia el problema. Y eso es en el fondo lo que venimos a trabajar. Pero para eso tenemos que realmente entender que lo que está pasando es justamente un desafío. Está para eso. No está simplemente porque pasó, porque es un problema, porque es una situación incómoda. Está para que nosotros aprendamos a desarrollar una nueva reacción ante ese problema. Digamos que toda la vida es una escuela. La escuela de la vida. La escuela en la cual cada minuto tenemos que aprender a ser mejores. Cada minuto tenemos que aprender a reaccionar mejor o a sentirnos mejor. Y eso nos enseña la Torá. La Torá nos dice que justamente vinimos acá con una misión y por eso es que tenemos que celebrarlo. Porque estamos, en vez de entender o sentir que la vida es una serie de obstáculos a la felicidad, porque nos gustaría estar cómodos, nos gustaría no hacer nada, o no tener ninguna responsabilidad o preocupación, que esté todo en orden. Resulta que hay de repente obstáculos, problemas, situaciones que no nos gustan, que nos vienen a interferir nuestra tranquilidad. Es muy terrible vivir así. Es muy vacío vivir así. Justamente la Torá nos dice que es un grave error. Estamos acá porque todas estas cosas tienen un sentido, tienen un objetivo, porque vinimos al mundo por una misión. Eso es imprescindible para enfrentar las cosas de una forma mucho más sana y mucho más constructiva. Entender que las cosas que pasan están ahí para construirnos, para que nosotros aprendamos a reaccionar mejor. Obviamente, el problema es que no es tan fácil. Claramente las situaciones pueden ser difíciles. A veces no tenemos la fuerza o la motivación de enfrentar el problema. No elegiríamos este problema, y es correcto. En ningún momento nosotros elegimos los problemas. No podemos incluso someternos a una situación incómoda porque claramente no sabemos si vamos a pasar la prueba. Está prohibido entrar en pruebas que uno puede evitar. Pero tenemos que saber que después de que estas pruebas están, entonces no son en vano. Están para nuestro crecimiento. Y algo está claro. No podemos olvidar que la realidad es que después del problema vamos a estar mejor que antes. Quiere decir, si una persona, voy a decir un ejemplo práctico, si una persona tiene pan y otro no lo tiene, pero lo puede conseguir, ¿cuál de las dos personas está mejor? ¿Qué piensa? ¿El que tiene pan ya ahora o el que no tiene pero está en sus manos conseguirlo? ¿Quién está mejor? Claramente, el que está mejor es el que no lo tiene pero está en sus manos conseguirlo. Porque seguro que el que consigue el pan, que él tenía el pan sin tener que esforzarse por él, lo va a valorar mucho menos, lo va a disfrutar mucho menos, va a sentir mucho menos vitalidad, mucho menos energía, porque no tuvo que hacer nada, era pasivo en su vida. El segundo, que tuvo que hacer un esfuerzo para conseguir su pan, a pesar de que en teoría estaba menos cómodo, pero de todas maneras, su realidad es que estaba mucho más motivado, mucho más energético, con objetivos en su vida, tenía un desafío, tenía una razón de ser, y no solo eso, sino que también cuando consigue su pan, ese pan le va a ser mucho más dulce, le va a ser mucho más placentero, por el hecho que se esforzó por él. En la vida funciona exactamente igual. Está claro que los problemas no nos gustan, pero después de que están, si yo tengo una lucha, el hecho que yo tenga que luchar para resolver un problema, eso es algo que nos da vitalidad, nos da energía, nos da una razón de ser, nos da un sentido en la vida, y lo más importante es que después de que lo logramos, estamos mucho mejor de lo que estábamos antes de empezar la carrera. Porque ahora nosotros tuvimos que esforzarnos, tuvimos que cambiar
Tuvimos que mejorar nuestra visión o nuestras reacciones para conseguir un buen resultado. Porque como dijimos, los problemas en su gran mayoría no son por las cosas que pasan, sino son por nosotros. Entonces, si yo realmente asumo la responsabilidad y entiendo que lo que está pasando es algo que en una gran medida depende de mí, y yo puedo mejorar mi personalidad para solucionar el problema, y no solo esperar que se solucione por factores externos. Entonces, el hecho de que yo asuma esa responsabilidad y me trabaje a mí mismo, cambie, mejore mis reacciones, mejore mi visión de vida, eso va a solucionar el problema y yo voy a terminar mucho mejor de lo que estaba al principio. Si no hubiera estado este problema, si no hubiera sucedido esta situación, no hubiera tenido ninguna obligación, ninguna presión de mejorar, de cambiar, y por lo tanto me hubiera quedado con mis defectos, hubiera seguido siendo la persona no tan buena que era al principio. Ahora que tuve que enfrentar esta situación, tuve que encontrar dentro de mí una solución, tuve que mejorar mi reacción, tuve que mejorar mi relación con alguien quizás, o tuve que mejorar mi visión a la realidad, entonces ahora yo termino siendo una persona mucho mejor que lo que era al principio. Entonces el desafío me hizo cambiar, me hizo mejorar. Es algo constructivo, es algo con sentido. Pero siempre volviendo a la idea básica de que esa tiene que ser nuestra visión. Porque si no es así, si no entiendo que mi vida, que el problema es algo que me hace bien en el fondo, no me hace bien. Depende realmente de eso. Por eso es tan importante internalizar la importancia, el deseo de querer mejorar, el deseo de querer ser una mejor persona. Porque si no, todas las cosas que nos pasan son sufrimientos en vano, son sufrimientos que no nos sirven en lo más mínimo. Es simplemente un sufrimiento. Es una lástima. Si una persona ya está pasando por una situación difícil, lo aleino, que nadie pase por una situación difícil, pero si ya le está tocando una situación difícil, por lo menos que la aproveche, por lo menos que sea constructiva, por lo menos que mejore como persona a causa de eso. Que la aproveche, que entienda que para eso está. Porque si no lo entiende y no lo acepta, entonces no va a mejorar. Entonces simplemente fue un sufrimiento inútil, en vano, y en vez de aprovecharse y que sea constructivo, terminó siendo simplemente destructivo. Hay ciertos problemas que son objetivos. A veces puede pasar un problema que no depende en lo más mínimo de mí, puede pasar que Hashem decida que cierta persona tiene que pasar por una dificultad, que no dependa de sus propios actos, que no dependa de, no sea una negligencia, digamos, de él, o un resultado de sus imperfecciones de personalidad. Puede pasar. Y como dijimos, es la minoría de los casos. Porque si nos damos cuenta, la mayoría de los problemas que tenemos en la vida son repetitivos. Son situaciones que nos van acompañando en distintos escenarios, con distintas personas, porque hay algo en mí, no es consciente y no es mi culpa, porque yo no elegí mi personalidad, pero hay algo en mí que hace que los problemas se repitan. Hay algo en mí que los provoca. Entonces, si yo identifico cuál es la raíz del problema, ¿qué hago yo acá, en esta circunstancia? ¿De qué medida mi personalidad está agravando la situación? Entonces, eso me permite asumir la responsabilidad de que puedo cambiar para mejorarla. En ese momento es cuando pasa a ser un problema constructivo, útil, porque le veo una significancia, le veo una utilidad. Ok, entonces, Shavuot nos enseña algo tan importante como eso, el buscar ser significativo. Quizás es muy difícil realmente entender y aceptar que el problema tiene una razón de ser, pero quiero tratar de decir algunas técnicas para que realmente nos sea un poco más fácil. Porque como dijimos, en el momento que yo siento que lo que está pasando tiene una razón de ser y lo tomo de esa forma, entonces voy a poder aprovechar las circunstancias para mejorar. Tratemos de buscar una entonces manera técnica para bajar esto a la práctica. Pero antes de eso veo que tenemos una pregunta. La pregunta es la siguiente. Pienso que el que tenía el plan también pudo estar en la situación de tener que conseguirlo. Ahora está mejor porque tiene tiempo para invertir en otros objetivos. La verdad no entiendo mucho la pregunta. Tomás, si puedes por favor explicarla, te agradecería. Por mientras seguimos. Hay algo curioso en la idea de Shavuot.
Nosotros recordamos la fiesta de Shavuot como el día de la entrega de la Torá. Pero el problema es que en verdad la Torá no fue entregada realmente el día de Shavuot. El día de Shavuot Hashem se reveló en frente de todo el pueblo judío, entregó las tablas a Moshe. Moshe bajó después de 40 días del monte de Sinai y ahí se encuentra el 17 de Tamuz con el becerro de oro, lo cual le provoca a Moshe y decide romper las tablas. Esto es un tema muy profundo que no es en el momento ahora de profundizar en él, pero lo importante para nosotros es que Moshe Rabbeinu vuelve después al monte de Sinai y después vuelve a recibir unas segundas tablas el día de Yom Kippur, cuando Hashem perdona el pecado del becerro de oro y nos vuelve a dar la Torá. Moshe Rabbeinu empieza a enseñar la Torá, pero todo eso pasó después. El día de Shavuot no se entregó realmente la Torá. Este es el día que nosotros lo nombramos como el día de la entrega de la Torá, pero en verdad la Torá se fue entregando después. En ese momento solamente fue la revelación de Hashem, escuchamos de Hashem directamente los 10 mandamientos, pero no toda la explicación de todas las mitzvot, todavía no sabíamos todo lo que implica eso. Eso fue después cuando Moshe Rabbeinu empezó a estudiar, y de hecho las mismas tablas que se recibieron ese día, al final se rompieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que pasó en Shavuot? Que todavía es importante, que todavía nosotros nos conectamos con eso hoy en día. Lo que aprendemos de eso es que el día de Shavuot, más que la entrega misma de la Torá, lo que sucedió fue que hubo una conexión con la Torá. Quiere decir, en ese momento nosotros entendimos que hay un significado, que hay un propósito, que estamos en un proceso. Lo importante para nosotros lograr un cambio de personalidad es entender que no estamos apuntando a la meta, pero en verdad lo importante es el proceso. Estamos en un proceso de conexión. Estamos en un proceso de conexión que pueden haber altos y bajos, pero lo importante es sentir que estamos en eso. En la vida, lo más importante, en verdad, no es lograr cambiar, sino estar en un proceso de cambio. Eso es lo más importante. Estar en la conexión, estar apuntando, estar acercándose a eso. Y van a haber momentos que van a ser más difíciles, van a haber momentos que seguramente vamos a fracasar, pero la idea es siempre levantarse y seguir luchando para crecer y avanzar. Cuando una persona está enfrentando un problema, si lo único que le importa es resolverlo, seguramente va a estar muy intranquilo, va a estar muy ansioso. Y no solamente por temas mundanos, no solamente por temas, por problemas, qué sé yo, sociales, económicos o familiares. Incluso cuando una persona se preocupe por algo espiritual y realmente se preocupe de cambiar como persona, también eso lo puede frustrar, también eso lo puede desesperar, porque está ansioso de conseguir el resultado, porque ya quiere llegar a ser la persona ideal que no le afecta en estas situaciones. Pero la verdad es que no es así. Nosotros no estamos en este mundo para lograr cosas. Estamos en el mundo para intentar lograrlas. Quiere decir para mantenernos en el camino, para mantenernos en ese proceso, en esa conexión, en esa dirección. Eso es lo más importante. Eso nos ayuda a realmente entender que los problemas son parte del sistema. La dificultad es parte del desafío. La vida consiste en el entrenamiento. La vida consiste en la lucha, no en buscar la meta. Buscar la meta es el Olam Haba. En el Olam Haba vamos a descansar, vamos a estar tranquilos, vamos a poder disfrutar de nuestro esfuerzo. En este mundo vamos a disfrutar de nuestra motivación, vamos a disfrutar de la energía, de la vitalidad de querer ser mejores, no de lograr ser mejores, estar tranquilos y sentarnos a descansar. Eso vamos a tener suficiente tiempo en el Olam Haba. En esta vida, el sentimiento que buscamos no es la satisfacción, sino es la motivación. Es la sensación de que estamos avanzando, que estamos logrando, que estamos luchando, que estamos en el proceso. Lo peor que le puede pasar a una persona es la depresión. Porque la depresión se define justamente como la pérdida de la motivación. Una persona deprimida ya no quiere hacer cosas, ya no quiere hacer lo que normalmente le gusta, no le motiva, no siente energía, ya no le encuentra sentido. Entonces, si queremos definir qué es lo que es la felicidad en este mundo, que sería lo opuesto a la depresión, entonces la felicidad no es estar cómodo, estar tranquilo, no tener ninguna dificultad. Eso no es la felicidad. La felicidad está compuesta en justamente lo contrario de la depresión, es decir, en la motivación, en sentir que tenemos una lucha por hacer, que tenemos un sentido, que nuestros actos tienen un significado, que tienen una trascendencia, que estamos avanzando. Entonces, no se trata de
no se trata de lograr las cosas. Lo único importante es entender la importancia que tienen. No es un accidente, no es un error el problema que está pasando, es simplemente un desafío. Lo más importante, digamos, lo único que importa, es enfrentar los desafíos con motivación. Entender que se espera algo de mí. No necesariamente resolver el problema, sino enfrentarlo con motivación. Tratar de resolver el problema. Tratar de entender qué en mí está fallando o qué en mí está empeorando la situación. Puede ser que mi visión es muy negativa, puede ser que soy muy impaciente, puede ser que soy egoísta, puede ser que soy orgulloso. Tengo que pensar cómo la situación me afecta a mí, a mi persona, y qué podría mejorar yo para que la situación esté mejor. El proceso es lo importante. Tenemos una pregunta. Si no se dio la Torá y solo fue la revelación de Hashem, ¿por qué nuestros sabios marcan este Moed como el Matan Torá? Ok, justamente, es una buena pregunta. La Torá se entregó, no podemos decir que no. Justamente, el nombre de esta fiesta es Hag Matan Torateinu, es la fiesta en la cual recordamos la entrega de la Torá. Pero lo que quiero decir es que la esencia de este día no es las enseñanzas específicas de la Torá. No son las leyes, no son las 613 mitzvot que fueron entregadas a Moshe, pero todavía no fueron recibidas por todo el pueblo. La esencia del Shavuot es la disposición, el Naaseh Benishma. El Naaseh Benishma es la gran declaración que hizo el pueblo judío cuando Hashem les ofrece la Torá. Vamos a cumplir la Torá. No ya la estamos cumpliendo, porque todavía no siquiera sabemos todo lo que tenemos que cumplir. Simplemente Naaseh Benishma. Vamos a escuchar, vamos a internalizar y lo vamos a lograr. Esa es la disposición, es el compromiso. El día de Shavuot se considera como si fuera un matrimonio, como si fuera un compromiso entre Hashem y nosotros. Porque se trata de esa disposición que tenemos para cumplir la Torá. Esa disposición de enfrentar la vida de una manera significativa. Esa es la idea esencial de este día. Entonces, no es la Torá en el sentido literal de la palabra, quiere decir, el libro con todas sus leyes, el Shulchan Aruch, etc., sino se trata de la disposición, esa entrega de decir nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene un compromiso. Es muy común hoy en día tratar de separar estos dos elementos. Hay mucha gente que quiere sentirse libre, no quiere sentir que hay una obligación o un compromiso, pero al mismo tiempo quiere sentir un significado, una trascendencia, sentir que su vida es importante. Pero la verdad es que eso es imposible. Es imposible que algo sea importante, y quiero quizás decir una idea un poco filosófica, es imposible que algo se considere o se sienta o se perciba como importante si es que no es grave no hacerlo. Yo no le puedo decir a mi hijo, mira, haz lo que tú quieras, y después de que él elige algo, decirle lo que estás haciendo es muy importante. No puedo, es mentira. Si hubiera sido tan importante, ¿cómo puede ser que le dije al principio que haga lo que quiera? Si es tan importante, no podía haber dicho que haga lo que quiera. La importancia de las cosas, el sentir que algo es significativo y trascendente, implica que hay un cierto nivel de obligación y compromiso. No se pueden separar las dos cosas. Si tengo que hacer algo, y sería, digamos, grave no hacerlo, entonces significa que es importante y trascendente hacerlo. El compromiso es lo que nos da la satisfacción de sentir que estoy haciendo algo significativo. El hecho de entender que hay algo acá importante, que lo que está pasando no es simplemente una casualidad, un accidente o un problema sin sentido. El hecho de sentir que lo que está pasando tiene una razón de ser es lo que nos permite justamente enfrentarlo y darle importancia a lo que está pasando. Porque como dijimos, lo peor que le puede pasar a una persona cuando tiene un problema es deprimirse. Es decir, sentir que el problema es un obstáculo en su vida, que el objetivo hubiera sido mejor, estar tranquilo, el problema está interfiriendo en su tranquilidad. Porque eso le quita la energía de enfrentarlo. Siempre va a decir, ojalá que esto no hubiese pasado. Eso es lo que le quita a la persona la motivación, porque él siente que es un obstáculo, que es un problema, un accidente, es algo que no debería pasar. Pero si la persona dice, está bien, obviamente que no me gusta esta situación, hubiera preferido no pasarla. Pero ya que está, entender que ahora hay un desafío, hay una lucha por luchar, hay un sentido en lo que está pasando. Esto es un desafío para mí, para lograr algo, entonces eso le da motivación a la situación, le da razón a la situación. Yo entiendo que lo que está pasando tiene un significado, tiene importancia. Entonces, lo peor no es el problema en sí, sino es la depresión que se genera por el problema. Pues si al revés, el mismo problema despierta en mí motivación de hacer algo para yo mejorar y enfrentar la situación mejor, entonces el mismo problema se puede convertir en una razón de felicidad, porque es una razón de sentir motivación. Toda motivación en el mundo parte de un problema.
parte de una falta. ¿Por qué estás motivado? Porque hay algo en la situación actual que no te gusta, porque quieres conseguir algo que no tienes. Siempre la motivación es así. No, una persona que está conforme no está motivado. El que está conforme no tiene ninguna motivación. Tiene que sentir un dolor de una falta para motivarte a conseguir lo que te falta. Entonces, si ya surge un problema, entonces podemos elegir o que este problema se convierta en un obstáculo, se convierta en algo que interfiere en mi tranquilidad y por lo tanto me quita energía, me quita motivación, me deprime, o entender que este problema al revés es un desafío que está ahí para que yo cambie como persona, yo entienda que en mi persona se está afectando, dónde está el punto débil que se despierta por esta situación y que justamente esto sea una motivación para mejorarlo, que sea el momento, esta presión, esta situación que me presiona, me obligue a buscar un cambio en mí para enfrentarlo mejor. Y por lo tanto, me despierte una necesidad, me despierte una motivación. El problema puede ser una razón de depresión o una razón de motivación. Todo depende si yo entiendo que mi vida es o debería ser significativa. ¿Cómo logramos bajar esto a la práctica? Ya dijimos que no es tan fácil, claramente en un problema, cuando Hasbe Jalila, una persona tiene una situación incómoda, a nadie le gusta sufrir y todos rezamos para no tener sufrimiento, eso es correcto. Pero al mismo tiempo, cuando ya hay un problema, queremos tratar de darle un sentido, de darle un significado, tomarlo de una forma motivada y verlo como una lucha y no como un obstáculo. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo podemos realmente internalizar este principio tan importante que se manifiesta en esta fiesta de Shavuot? Yo creo que la mejor forma de lograrlo es tratar de buscar el significado en cada cosa que pasa, en cada momento de nuestra vida, darle un sentido trascendente a nuestra vida, en general, incluso en las cosas chicas. Si yo voy a vivir una vida que está siempre enfocada en buscar lo significativo, entonces también cuando Dios no quiera, pasa un problema, también ahí voy a tener la fuerza de sentirlo como algo trascendente, significativo, importante, que despierte en mí una motivación para luchar. Cuando estás con tus amigos, trata de ser significativo para ellos. No tienes que estar ahí simplemente para pasarlo bien. Trata de ser significativo, que eso significa aportar en algo. Sentir que el hecho que tú estés presente le aporta, por ejemplo, a tus amigos, más que si no estuvieras. Trata de sentir que tu presencia es útil para ellos. Cuando estás con tu familia, trata de aportar a tu familia. Trata de que tu familia te sienta y te vea como una persona útil, una persona que aporta por tu presencia. Cuando estás estudiando, trata de estudiar algo que sea útil. Cuando estás haciendo negocios, trata de no solamente ganar dinero para mantenerte, sino trata de buscar beneficiar al mundo con tus negocios. Se pueden hacer muchas cosas para que los negocios sean productivos, beneficien al mundo y no lo contrario. En cada situación, si la persona trata de buscar dejar una huella, hacer algo trascendente, dejar algo como un impacto positivo a su alrededor, puede ser simplemente una sonrisa, sonreírle a alguien para que se sienta bien, decir un buen comentario, hablar bien del otro, en vez de decir algo negativo que deja un ambiente desagradable, decir un comentario positivo, optimista, alabar a la gente, ayudar a la gente, hacer mitzvot, buscar que cada momento tenga algo significativo, algo importante, no simplemente vivir la vida y cumplir nuestras obligaciones, sintiendo que en el fondo la vida es para estar acá cómodo y todos nuestros compromisos y obligaciones los tenemos que cumplir como si fuera que tenemos que pagar impuestos a Hashem o al mundo, a la sociedad, para que nos dejen tranquilos. No es así. Todo lo que vivimos es un desafío, es una lucha, y nosotros tenemos que verlo como una oportunidad de hacer algo útil. El nivel más alto que podemos llegar como personas es sentir que nuestra vida es trascendente. ¿Y qué significa trascendente? Quizás hay personas que no tienen la capacidad de realmente influir en círculos muy grandes. Quizás no tienen la capacidad o los recursos para influir. Pero no importa. La vida puede ser significativa con pequeñas cosas. Puede ser significativa en cómo uno enfrenta la misma vida, cómo uno se enfrenta a cada situación. Si hay algo que te está preocupando en este momento, simplemente verlo como una oportunidad para, por ejemplo, relajarte. El relajarte enfrente a una situación que te pone nervioso es algo significativo. Pero estás tomando el desafío como algo con razón, con una razón de ser. Hay una lucha acá interna en mí. Quizás no puedo resolver el problema, o no está en mis manos hacerlo,
pero sí puedo cambiar yo para enfrentar el problema mejor. Entonces eso hace que esta situación se convierta en algo constructivo, en algo que yo tengo algo por hacer, no simplemente ser un espectador que está viendo el problema y no tiene nada que hacer. Yo puedo cambiar para mejorar la situación, puedo tener una visión más positiva, trabajar mi calma, mi tranquilidad, mi ansiedad, tratar de ser mejor persona. Todo, en cada situación, ya dijimos, decía el Derech Hashem que todo lo que nos pasa es para eso. Todas las situaciones que vivimos son para mejor, que son oportunidades para nosotros mejorar. Entonces, si nos acostumbramos a buscar ser significativos en todo lo que hacemos, con todas las personas que nos reunimos, en todos los vínculos que tenemos, en cada día, en cada situación, en cada área de nuestras vidas, entonces también, cuando llegue a pasar, Dios no quiera, un problema, entonces en vez de verlo como un obstáculo, algo que interfiere en nuestra felicidad, lo vamos a ver como un desafío más, una nueva oportunidad para mejorar, algo que nos llene de energía, que nos llene de motivación para ser mejores personas. Entonces ahora, en Shavuot, podemos sentir que realmente recibimos el mejor de los regalos. Recibimos el regalo de sentir que todo tiene razón de ser. Que tengan todos Chag Sameach.